Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. ¿Cómo va? Hola, Perdón, Pilar. perdón, pero vieron que Hola. Hola. los días que me toca con ustedes vengo siempre de otro lado hasta que vengo y la compu se tildó porque cuando no llego a poner Windows, creo que y me pone el Guaira, tengo la compu de conectar igual, bueno, tengo que reiniciarla, tengo que- Pero acá estoy, acá estamos. Acá estamos. Todo bien. Yo pensé que no era yo la que no podía No, no, ingresar. no. A veces no, claro, como venía manejando no le podía avisar que ya estaba ya estaba subiendo. Bueno, Mónica me avisó que está ahí un poquito mal de salud, y bueno, Vale por ahí se une un poquito más tarde, que siempre se une un poquito más tarde. Bueno, lo que vamos a ver hoy, para no hacerlo extenso, son los 7 principios que nos habían quedado de la clase pasada del diseño universal, ¿no? Los orígenes del diseño universal para el aprendizaje que vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que hablamos del diseño universal, que los orígenes Sí. fueron alrededor de la década del 80, en el área del diseño, de la arquitectura, ¿se acuerdan? Bien. Y hay Sí. 7 principios, ¿sí? Que pertenecen al diseño universal, que son los que se van a aplicar a estos distintos diseños de entornos, de productos, de servicios, de tipos de comunicación, ¿sí? Yo igualmente este material lo voy a compartir, ¿sí? Una vez que lo termine de contar, lo comparto, ¿sí? Es este Power, y después está el otro específicamente del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, el principio número 1 tiene que ver con el uso equitativo, así se llama, uso equitativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el diseño de un producto, de un servicio, de una comunicación, debe ser útil, y dice, porque tiene que ver con la cuestión del diseño ¿no? De los diseños de los productos, tiene que ser vendible, dice, ¿sí? Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, después veremos con la educación. Pero en este momento, en el diseño universal, el principio número 1, que es el uso equitativo, se refiere a que el diseño sea útil y vendible a personas con diversas funcionalidades. Esto de diversas funcionalidades lo digo yo porque el texto dice diversas capacidades. Y algo que hay que descartar es hablar en términos de capacidades, porque de alguna manera seguimos como priorizando a las personas o jerarquizando a las personas, ¿no? Las que son capaces de algo valen más que las que no son capaces de algo, ¿sí? Y por eso mismo se las discrimina. Entonces, ahí cambio yo el texto, ¿sí? Y hablo en términos de funcionalidades, ¿sí? Ese diseño debe ser utilizable, ¿sí? Por diversas funcionalidades, ¿sí? Teniendo en cuenta esta diversidad de personas, ¿no? Lo que tiene que proporcionar son las mismas formas de uso para todos y todas. ¿Se acuerdan que les decía el ejemplo de la botella? ¿No? Esta botella que tengo acá, que para nada cumple con este diseño, para nada, porque yo tengo que tener las 2 manos y mis 5 dedos en las manos y fuerza. Entonces no es para diversas funcionalidades, es para cierta funcionalidad. Entonces no estaría cumpliendo el uso equitativo. Lo que evita este principio es segregar, ¿sí? Segregar o estigmatizar a cualquier usuario, ¿sí? Porque acá hablamos en términos de usuario de servicios, ¿sí? O de productos, ¿sí? Justamente lo que se evita es esto, dejar a alguien afuera, digamos. Y esto sí nos empieza a sonar como algo que tiene que ver con lo educativo, ¿no? No dejar a nadie afuera. Bueno, pero acá estamos hablando de productos. Nos tiene que proporcionar ese diseño las mismas garantías de seguridad y privacidad también, ¿sí? Pensemos en las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Con el uso de la privacidad. Y el uso de, no solo de la privacidad, sino de la seguridad. Bueno, que yo puedo utilizar un objeto, ¿no? Que haya sido diseñado y que no me lastime, ¿no? Que no genere ¿no? Un atentado contra mi vida. Si yo intento abrir algo y en ese intento me lastimo, ¿no? Bueno,
debe evitar eso si cumpliera este primer principio, que es el uso equitativo, ¿sí? Y el diseño debe ser agradable, ¿sí? Esto se utiliza mucho en el diseño en la arquitectura, que sea agradable para todos y para todas, ¿sí? Que no me dé un dolor de cabeza, que no sea un problema, sino que me las resuelva la vida, ¿no? Justamente cuando utilizo ese producto. Bien, el principio número 2 se llama uso flexible, ¿sí? Este diseño se tiene que acomodar a un amplio rango, ¿sí?, de preferencias y de habilidades individuales, ¿sí? Yo hablo en términos de habilidades y no de capacidades, ¿sí? Todos y todas tenemos distintas habilidades o distintas maneras de funcionar, ¿sí? Ofrece opciones, debería ofrecer opciones en la forma de uso. Esto también se puede ir pensando y relacionando con lo educativo. Yo debería poder ofrecer una actividad y dar la posibilidad de diversas formas de llegar a esa información. Digo, pongámoslo como entre comillas acá o entre paréntesis, para después recordarlo cuando lo veamos específicamente en la educación, ¿sí? Tiene que ser tanto para personas diestras, zurdas o ambidiestras, ¿sí? O sea, para la diversidad humana. No puede estar acotado a cierta población, ¿sí? Debería facilitar al usuario, a la usuaria, precisión y exactitud, ¿sí? Y se debe adaptar al ritmo del uso del usuario, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en los celulares, que tienen esa posibilidad en su configuración, que por ejemplo, las aplicaciones que yo más utilizo son las que puedo tener más a mano, ¿sí? Digamos, el teléfono hace como esa lectura de cierto uso que yo hago de las aplicaciones, y sabe, entre comillas, que utilizo más aplicaciones que otras. Entonces esas me las pone como prioridad. No solo en los celulares, también en las computadoras, ¿sí? Hay esa posibilidad para que las personas no estén perdiendo tiempo buscando eso último, ¿sí? Fíjense, en cualquier compu, si entran a Google, hay una opción, ¿no?, hacia la derecha, arriba, que dice historial, por ejemplo. Entonces yo ya puedo buscar eso que ya busqué, entonces no pierdo tiempo diciendo, uy, che, ¿cómo era esta página? Bueno, ya me lo guardó, ya me guardó esa información, ¿sí? Eso es parte de este uso flexible, ¿sí? Vuelvo a decir, me tiene que hacer la vida más fácil, ¿sí? No me la tiene que complicar, no tiene que generarme pérdida de tiempo, ¿sí? Bien. El principio número 3 tiene que ver con un uso simple e intuitivo. Otra vez doy el ejemplo de la tecnología. Por ejemplo, el Excel. ¿Conocen el Excel? El programa Excel. Vieron que no es muy fácil de manejar, pero es muy intuitivo. Hay cosas, lo digo como ejemplo, que yo no sabía hacer, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Esto de donde yo no tengo que razonar demasiado, donde voy por ensayo y error, voy tocando así, a ver, entonces empiezo a relacionar y digo, esto ya sé cómo es, esto me permite tal cosa. Eso es intuitivo. Bueno, el uso de algo tiene que ser intuitivo. Que yo no tenga que saber idioma inglés para manejar cierta aplicación, no, tiene que de alguna manera hacerme el camino fácil de cómo funciona algo, ¿sí? Tiene que ser fácil de entender, sin importar qué experiencia tengo, qué conocimientos tengo, ¿sí?, qué habilidades de lenguaje tengo, qué nivel de concentración tengo, ¿no? Porque si empiezo a tener en cuenta eso, bueno, justamente empieza a haber diferenciación de que hay ciertas personas que son más hábiles que otras. No, todas y todas deberíamos poder manejar ese producto o ese servicio, ¿sí? Tiene que eliminar esa complejidad que es totalmente innecesaria. ¿Para qué algo tan complicado? Porque ¿quién lo va a usar? Ciertas personas. Bueno, entonces no está cumpliendo el diseño universal, ¿sí? Tiene que ver con la intuición, como les decía, y con ciertas expectativas que tenemos los usuarios, ¿sí? Vieron que cuando uno compra algo, sobre todo Mercado Libre, después al tiempo pregunta a Mercado Libre, bueno, ¿cuál es mi opinión sobre el producto? ¿Sí? Yo tengo que dar mi opinión sobre el producto, porque después las personas que diseñan esos productos van a ajustar o van a modificar el diseño justamente para que no haya más quejas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no sé, me compré tal celular que sí tiene una capacidad ilimitada de, no sé, de almacenamiento, pero
es lenta para, no sé, o es muy grande, se me cae de la mano, es incómodo. Vieron que uno puede decir, ¿no? No sé, el celular que tiene, el que puede tener, ¿no? Y a mí me gustaría que fuera un poquito más ovalado y no tan cuadrado, porque es muy grande, porque pesa, porque se me cae, ¿no? Entonces cada vez empiezan a ser, fíjense, los celulares cada vez más livianos, cada vez más finitos, ¿sí? O las computadoras mismas, ya no tienen eso que venía en las compus más grandes, las notebooks más grandes, por ejemplo, que era esto de poder poner un CD. Ya no viene, o sea, ¿por qué? Porque las tienen que hacer cada vez más livianitas y más finitas, tienen que ocupar menos espacio y menos peso, ¿sí? Aunque son cada vez más caras, ¿no? Eso no lo corrigen, eso sí que no lo corrigen, ¿no? Todo lo que es dispositivo, tecnología es carísimo. Bueno, ¿qué más? Tiene que permitir que haya un rango amplio en cuanto a alfabetización. Pensemos en las personas que no saben leer y escribir, por ejemplo. ¿Cómo acceden a algo si no saben leer y escribir? Bueno, ese producto tiene que permitir que lo utilice una persona analfabeta también, que no tenga por qué saber leer y escribir para utilizar algo. ¿Sí? Pensemos niños, niñas, pequeñas, cómo manejan un celular y no saben leer, por ejemplo. Que igual las pantallas son bastante malísimas para el desarrollo de un niño o una niña, pero ¿cómo? Saben manejar. O sea, lo prenden y saben que tienen que hacer esto. Después quieren hacer este movimiento en todos lados. No sé si van a la escuela y en el mismo pizarrón quieren hacer que pase todo, y bueno, después se dan cuenta que no es todo así, no es con este dedo que hago todo, ¿no? Pero bueno, suelen querer, ¿no? Querer llevar eso que aprendieron, y con el dedo manejan todo, ¿no? Una capacidad, no una capacidad, una posibilidad, una habilidad impresionante, ¿no? Bueno, no saben leer y escribir, pero sin embargo saben buscar no sé, el video de YouTube que les interesa, por ejemplo, ¿no? Lo saben hacer. ¿Cómo? Bueno, porque es intuitivo, ¿sí? Bueno, esto que les decía, ordena información de acuerdo a su importancia, ¿no? Esto de lo más utilizado lo tengo más a mano, por ejemplo. Siempre doy el ejemplo de las compus porque es donde más claramente se ve el diseño universal. Donde más claramente se ve, ¿sí? Bien, bueno, eso es el principio número 3. El principio número 4, la información tiene que ser perceptible, ¿sí? Tiene que ser perceptible, ¿sí? Es decir, que el diseño tiene que transmitir la información que sea necesaria, la que yo necesite, que sea efectiva, sin importar las condiciones del ambiente en el cual estoy, o sin importar qué tipo de diversidad funcional, por ejemplo, sensorial pueda llegar a tener. Pensemos, personas ciegas, ¿no? ¿Vieron los cajeros automáticos que tienen esa posibilidad, ¿no? Que me dice, ¿no? Entonces tengo también otra cosa, porque si yo voy a un cajero automático, tiene que proteger mi seguridad, no puede decir en voz alta, por ejemplo, la contraseña del cajero automático, no, porque está todo el mundo ahí escuchando, pero la persona necesita saber si puso bien su clave, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay como una ranurita donde puede poner los auriculares, entonces la persona, ¿no? Que tiene cierta diversidad funcional, o tiene baja visión, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser alguien ciego, sino una persona que tiene una dificultad en la vista, entonces utiliza esa ranurita, no sé si presten atención si van a algún cajero, que no todos los cajeros tienen, pero cada vez hay más, que no solamente es para las personas con baja visión, cualquier persona puede utilizarla, ¿sí? No sé, me pusieron las gotas para hacerme, no sé, el fondo de ojo, y ese día, bueno, necesito escuchar, ¿no? La información, entonces llevo mis auriculares, los conecto, y hay una grabación que me va diciendo todo lo que yo voy tocando, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que cumple este principio que es de la información perceptible. Si yo tengo que poder percibir esa información, más allá si yo tengo vista, no tengo vista, si tengo tacto, no tengo, la tengo que poder percibir, ¿sí? Y estoy diciendo que los diseñadores se rompen la cabeza pensando cómo hacer para que cumpla todo esto, ¿sí? Porque se convirtieron como en normas. Fíjense en lo que es cuando se le da cierta certificación, no sé, pienso, no sé, los laboratorios, por ejemplo, bioquímicos, ¿sí? Tienen que tener cierta certificación y tienen que cumplir ciertos estándares, ¿no? Para que sean certificados y que todos los análisis clínicos que hacen sean
avalados, ¿no?, por un organismo. Bueno, están las normas, ¿no?, que dicen vos tenés que cumplir todo esto para que yo avale y diga, bueno, sí, en este laboratorio se están cumpliendo todas estas condiciones, no sé, de seguridad, de higiene, ¿sí?, de privacidad, bueno, no sé. Y después hay ciertos productos que tienen que cumplir esto, a ver, por ahí alguna vez lo escucharon, las normas IRAM. ¿Escucharon alguna vez las normas IRAM? ¿No? A veces las empresas dicen, bueno, somos categoría A de empresa. Bueno, porque cumplieron, o sea, fueron evaluados y cumplen ciertos estándares, ¿no? No sé, por ejemplo, hay grandes empresas que producen ropa, ¿no? Diseñan ropa, por ejemplo, y bueno, es autosustentable, o no utiliza, no sé, la cosmética, por ejemplo, no utiliza animales para hacer pruebas, ¿no? Para ver si esas cremas o esos productos pueden ser utilizados por humanos, por ejemplo. Entonces tienen que cumplir ciertas normas, ¿sí? Tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Bien. Puede utilizar, en este principio número 4, diferentes medios, ¿sí?, para la presentación de la información. Esto también hay que tenerlo en cuenta para la educación. Esto lo vamos a retomar, ¿sí? Utilizar diferentes medios para presentar la información. No solamente visuales, ¿sí? Pueden ser pictóricos, pueden ser verbales, pueden ser táctiles, ¿sí? Tenemos otros sentidos también, además de la vista. Lo que pasa es que hay ciertos sentidos que valen más que otros, ¿no? Y en la escuela, muchas veces, lo visual es como que, ¿no?, si no lo puede ver la persona, por eso cuesta tanto en los profes sacarnos eso de decir, bueno, porque acá, porque allá, ¿no? Y bueno, ¿dónde es acá y allá? Yo puedo ir describiendo lo que voy haciendo, sin necesidad de decir acá o allá, ¿no? Bueno, eso, poder utilizar diferentes medios para presentar la información. Que tenga una legibilidad, ¿sí?, que pueda ser legible, que los elementos puedan ser descritos por sí solos, ¿sí? Esto de los descriptores, por ejemplo, esto que decía de los cajeros automáticos, ¿sí? Hay una voz que va diciendo todo lo que va tocando la persona. Las computadoras de Conectar Igualdad venían, las que tienen un par de años, con un programa que se llama NVDA, que si uno lo busca y lo activa, lo que va diciendo es todo lo que yo voy tocando, ¿no? Todo lo que yo voy picando lo va diciendo. Llega un momento que me deja la cabeza así, ¿no? Porque a veces es como que uno por error toca algo y me va diciendo eso y no era eso lo que yo quería tocar. Pero bueno, es esto de ir describiendo, ¿sí?, todo lo que yo voy haciendo. Sobre todo pensando en las personas con diversidad funcional sensorial, ¿sí? Y tiene que ser compatible. ¿Cómo? ¿Y estas compus que no, las de ahora no tienen eso? Seguramente sí, yo porque te digo la que tengo yo, que tiene sus años, pero No sí lo tienen. salieron otras nuevas, o están entregando otras, y seguramente sí tiene ese programa, seguramente sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, si la tienen, Conectar Igualdad, las negritas esas de marca Noblex, ¿sí? Bueno, busquen en la parte de programas, NVDA, y pónganlo un ratito para ver. Va diciendo todo lo que uno va haciendo. Acá mismo en el Zoom está la posibilidad de poner subtítulos, por ejemplo. También se puede activar subtítulos, entonces alguien puede ir leyendo todo lo que voy diciendo. Pero llega un momento que medio que marea, porque yo tendré que estar hablando más pausadamente para darle tiempo, ¿no?, a que vaya diciendo ¿no?, que vaya escribiendo lo que yo voy diciendo y la persona lo pueda ir leyendo, por ejemplo, ¿sí? Si es alguien sordo, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, y tiene que ser compatible con distintos dispositivos, esto, que me dé la posibilidad, ¿no?, de utilizar diferentes dispositivos. Bien, el principio número 5 se llama tolerancia al error. El diseño tiene que minimizar los riesgos. Pensemos en las personas que tienen los movimientos totalmente involuntarios, por ejemplo. Y yo tengo que usar un mouse. Bueno, tiene que tener tal diseño ese mouse que de alguna manera, el mouse o la misma compu, ¿sí? Yo tenía un estudiante en una escuela que su compu estaba totalmente adaptada para esos movimientos involuntarios que tenía. ¿Por qué? Porque si él hacía cualquier movimiento que no podía controlar, justamente porque tenía que ver con su condición,
podía tocar cualquier tecla. Entonces, la compu tenía tal diseño que hacía que minimizara ese error, sino que tenía que apretar, ¿no? Tenía alguna función que hiciera que minimizara ese error porque tenía que ver con un movimiento involuntario de la persona. ¿Sí? Otra vez tiene algo similar a otros puntos, que es estos elementos que más uso estén más al alcance de la mano, más accesibles, ¿sí? Que estén ahí, que no nos tengan que buscar por lugares, ¿no? Con las primeras computadoras era como muy difícil buscar los archivos, dónde lo guardaba, la carpeta, dentro de la otra carpeta. Bueno, ahora tiene que ser cada vez más simple, ¿sí? Que advierta los errores, ¿sí? Los peligros también, que pueda descartar acciones que sean totalmente inconscientes, ¿no? No sé, en el mismo teléfono a veces, uy, piqué esto y no sé, mandé una foto que no era para esa persona, no, a veces uno comete esos errores, bueno, tiene que haber tal manera de que evite, ¿no? que el margen de error sea cada vez más pequeño, ¿sí? El principio número 6 tiene que ver con el mínimo esfuerzo físico, ¿sí? Tiene que permitirme que yo haga el mínimo esfuerzo físico. Vuelvo a dar el ejemplo de mi botella, no lo cumple mi botella, porque yo tengo que hacer fuerza y girar esto, ¿sí? Bueno, no lo está cumpliendo, ¿sí? O las latas, ¿vieron las latas que antes para abrirlas tenés que buscar una abrelatas? Y ahora ¿cómo viene? Ahora viene con un piquito que se levanta y se sale, ¿no? Directamente. Sería fácil, pero igual si pensamos en alguien que no tiene manos, por ejemplo, bueno, ahí estaría un poco complicado. Lo tendré que abrir con la boca, por ejemplo. ¿Vieron que hay latas que se levantan y se abren solitas? No necesito un abrelatas. Además los abrelatas se pierden todo el tiempo. Uno nunca los encuentra cuando los necesita. Bueno, tiene que ser un poquito más fácil cómo abro una lata. ¿Sí? Entonces, tienen que permitir minimizar la fatiga, tienen que permitir que yo tenga una posición neutral en el cuerpo, que no tenga que hacer contorsionismo para poder utilizar ese objeto. No sé, para subirme a un auto, que no sea complicado, ¿no? La otra vez alguien se subió a un auto y se golpeó la cabeza, por ejemplo. Bueno, no tenía un diseño amable para una persona muy alta, por ejemplo. ¿No? Se subió y se golpeó la cabeza, o sea, calculó mal y el techo del auto le quedaba acá. O sea, no es un auto para personas altas, por ejemplo. Le implicaba que se tuviera que agachar, no podía ir cómodo en el auto, ¿sí? Por Bueno, eso, viste, de sí. los colectivos, bueno, he visto colectivos bien diseñados así, después otros no. Viste que Claro. el cordón en la vereda, si el colectivo se apoya bien al cordón, son muy bajitos. Y la silla el mismo chico que va en la silla, puede subir con la Sí, silla sobre el colectivo. sí. En cambio, antes vos fijate que se tenía, por ahí, he viajado mucho en cole. El chofer se tenía que bajar, le pedía ayuda a otro pasajero, lo subían, era un problema. Sí, Así que, pero bueno, eso es una cosa también que sí. cambió bastante. Sí, hasta hace poco funcionaba un solo colectivo que tenía esa rampa. Un solo colectivo acá en San Martín. Entonces había que calcular, por todo esto que contaba Yamila la otra vez, ¿no? Toda la logística que hay que hacer del transporte, que eso en la normativa no está y demás, bueno. Calcular a qué hora pasaba ese único colectivo de la empresa que tenía la rampa para poder permitir que el estudiante pueda llegar a la parada del colectivo y no se pierda ese colectivo, porque si no era esto que dice Pilar. Tenía que bajar el chofer, ayudarlo a subir, entre 2 o 3 personas, porque la silla pesa, es muy pesada. ¿Sí? Bueno, esto yo, por ejemplo, lo vi, pero allá en Río Negro, porque yo vivía allá antes, el Cocó, no sé si Sí, el Cocó han estuvo. escuchado. Sí. Bueno, ese está bastante adaptado a eso, pero acá, por ejemplo, yo no Bueno, Expreso sé, de los no Andes los he no. visto. Yo sabía que tenía un solo colectivo. Ahora, no sé si hay más, pero hace 4 o 5 años atrás, había uno solo y había que calcular que ese pasara, ¿no? Para que este chico lo pudiera tomar. Eso sucedía, ¿sí? Bueno, y eso, tiene que costarme el mínimo esfuerzo, que no sea constante, si no me fatigo y no lo quiero usar más, sea el producto que sea, digo, ¿sí? Si todos los días me tengo que tomar un colectivo y tienen que subirme, no una persona, después la silla, es un problemón,
O sea, ¿no? Esto tiene que estar a la altura de la vereda y que la persona además le genera una dependencia constante, y no es porque la persona quiera que lo levanten con silla y todo, sino porque no le dan la posibilidad tampoco, ¿no? Si estuviera, esto que dice Pilar, el colectivo, a la altura de la vereda, la misma persona puede, por sí sola, ¿no? Subir al colectivo, con silla y todo. No tiene que estar dependiendo de nadie, ¿no? Y por eso esas dependencias no son porque la persona tiene discapacidad, sino porque el entorno no está adaptado para que esa persona pueda circular. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo, no es que la persona con discapacidad es la que tiene el problema. No, es el entorno que no está diseñado, porque ejemplo, tenemos 1.000.000, ¿sí? No sé, todos los edificios tienen, por ejemplo, todos los lugares, no sé, cuando ustedes vayan, no sé, bueno, las clínicas por ahí sí, pero no sé, las bibliotecas, por ejemplo, no tienen ascensor. Si alguien quiere ir a la biblioteca y usa silla de ruedas, ¿qué hace? Se tiene que quedar abajo. Alguien tiene que bajarle el libro y que lo lea abajo. No puede subir, porque hay escalera. Bueno, entonces, la persona no es el problema, sino que el Profe, lugar, sí. sí, que muchas escuelas también tienen aulas en el primer piso. Muchas Sí. escuelas están diseñadas con salones en el primer piso, de escalera, tienen que subir escalera, sí o sí. Sí, sí. Entonces, bueno, y son escuelas que hace la provincia y no contempla esa situación. Malísimamente mal, no lo contempla. No lo contempla. Bueno, pero hay mucho arquitecta, mucha gente del diseño que esto no lo conoce. Yo he visto que hay capacitaciones o formaciones para arquitectos y para diseñadores, para que esto lo tengan en cuenta en sus diseños. Porque lo tienen que tener en cuenta que tiene que haber, no sé si una rampa chiquitita, porque a veces están mal hechas también. A veces está la rampa no sé, y es muy ancha la silla y se cae. O sea, entonces uno dice, pero ¿cómo? Está mal hecho esto. Además tiene que haber ciertas medidas, ¿no? De las puertas, por ejemplo. Y si viene alguien con muletas, tampoco puede pasar. O a los baños ni les cuento. Acá hace un par de años, cuando quisimos organizar una charla sobre sexualidad y diversidad funcional, y venía una persona de Neuquén, usuaria de silla de ruedas, pero no saben todo lo que había que buscar para que esa persona pueda hospedarse en un lugar donde pudiera acceder con su silla, que el baño esté adaptado, y buscar el lugar para la charla para que esta persona no se quede afuera. No, me costó un montonazo. Estuve buscando espacios en bibliotecas y la mayoría de las bibliotecas no tenían, o tenían la rampa, pero era hasta ahí y había que hacerlo en el primer piso, o sea, todos teníamos que bajar porque no había ascensor, por ejemplo. O el ascensor era tan finito que la silla no pasaba, bueno, no saben. O la misma persona usa silla de ruedas que tiene motor y se maneja sola, ¿no? Tiene una palanca que acelera, no hay nadie que la tenga que llevar. Pero había ciertas veredas, o sea, si uno salía del casco céntrico, no había vereda que permitiera que esa persona pudiera circular de forma autónoma, porque o se caía, porque no había la rampa ancha en la esquina, bueno, y las calles hechas bolsa. Bueno, así que todo tiene que ver esto, el diseño del entorno, no la persona que es el problema, sino hagamos las cosas bien, ¿no? Diseñemos bien los espacios para todos y todas, ¿sí? Bien. Y el último principio, llamado adecuado tamaño de aproximación y uso. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del cajero automático. Si es un solo cajero que tiene una puerta y que hay que cerrar, bueno, tiene que tener tal distancia para que una persona pueda entrar, o con su silla de ruedas, o con un acompañante. Si necesita un acompañante, tiene que haber espacio para ambos, o alguien que tenga un perro guía, por ejemplo. Por distintas situaciones de su vida necesite de un perro guía. Bueno, tiene que tener. No pueden decir, no puede entrar con el perro. No, a ver, el perro es su guía, no puede dejar el perro afuera, por ejemplo. O sea, tiene que permitirle entrar, ¿sí? Bueno, el espacio, ¿sí? Tiene que ser un espacio amplio, el tamaño tiene que ser adecuado para que pueda acercarme también, ¿no? La silla a tal altura del cajero automático, por ejemplo, o el cajero me queda acá. Yo estoy en silla, el cajero me queda acá. Bueno, para nada adecuado el tamaño ni la aproximación. ¿Cómo hago? Me complica la vida.
Bueno, justamente para que pueda manipular, para que pueda hacer uso de forma independiente de mi tamaño corporal, de mi postura, ¿sí? No sé, si tengo que ir al supermercado y las góndolas, no sé, están los productos y yo no llego. Yo realmente con 1,50 m que tengo no llego. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedirle a una persona que me la alcance? O sea, no pueden pensar de una manera que esté, ¿no?, todo al alcance de cualquier tamaño de persona, no solamente las que son altas, por ejemplo, ¿sí? Y acá no estoy hablando de discapacidad, ¿sí? Bueno, esto, comodidad para alcanzar los elementos, tiene que haber una línea clara de visibilidad hacia los elementos más importantes, ¿sí? Y esto que les decía, un espacio adecuado para el uso de aparatos de asistencia o personal de ayuda. Tiene que permitir, ¿sí?, tener en cuenta que yo puedo ir con alguien que me acompañe, ¿sí? Ya sea una persona o un animal que me acompañe, ¿sí? Bien, esos serían los 7 principios del diseño universal, ¿sí? No para el aprendizaje todavía, diseño universal. Después vamos a ver que el diseño universal para el aprendizaje, ya más específico, que les voy a contar su origen, que fue mucho después de este diseño, tiene otros principios, pero que son similares, ¿sí? Algo les estaba diciendo, por ejemplo, esto de poder presentar la información a través de distintos formatos, por ejemplo. Esto también puede ser tomado para una clase, ¿sí? No solamente tengo que yo como docente poder presentar la información de distintas maneras, y no solamente a través de lo oral, por ejemplo, sino también permitir que mis estudiantes puedan, por ejemplo, resolver las actividades que yo propongo de distintas maneras. Pero el objetivo tiene que ser el mismo. O sea, si yo tengo en claro qué quiero, qué pretendo con esta actividad, bueno, puedo dar la posibilidad de que lo resuelvan de distintas maneras, llegando al mismo objetivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Como esto que decíamos de la diversidad funcional. Sí. Eso tiene que ver con, claro, cuál es la finalidad de la tarea, ¿no? O Exactamente. de la situación que uno plantea, Exactamente. ¿cierto? Si es Eso es resolver una situación problemática, no importa de qué forma lo resuelva, sino cada uno, bueno, uno te lo va a resolver con dibujo, el otro con número, otro dará Exacto. cuenta, y el otro mentalmente, mientras llega al mismo resultado, por ejemplo, ¿no? Bien. Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. Exactamente. Por eso yo tengo que tener claro qué pretendo, a dónde quiero llegar. ¿No? Esto de las planificaciones, la planificación docente, ¿no? Para algo están los propósitos, para algo están los objetivos, ¿sí? Bueno, ¿qué pretendo Claro. con esto? Eso lo tengo que tener claro. ¿Cuál es el propósito en realidad? Exactamente. El objetivo es como que ya no se utiliza, me parece. Es propósito. Los propósitos por un lado y los objetivos, ¿sí? Por el otro. Los propósitos tienen que ver con mis intenciones como profe. Los objetivos tienen que ver con lo que yo quiero que aprenda mi estudiante. Y de alguna manera están relacionados, ¿sí? Entonces, si yo eso lo tengo claro, bueno, puedo utilizar, puedo dar la posibilidad de que lo resuelvan de la manera que les sea provechosa, o que pueda cada uno que... Si alguien es hábil en el dibujo, y bueno, responder a través de un dibujo, o responder a través de un audio, o responder a través de un video, a través de un juego, de una dramatización. No sé, hay millones de formas, utilizando los recursos tecnológicos también, ¿por qué no? No importa la forma, sino a dónde. ¿Llega a lo mismo? Sí, bueno, listo, no importa cómo. En todo caso, esto que decía Gabriela, de, por ejemplo, resolver situaciones problemáticas, en primaria, pensemos, bueno, por ahí preguntar también cómo resolvió, ¿no? Porque a veces también, no es que solamente me dé el resultado correcto, sino, bueno, cómo también llegó a ese resultado, porque hay una lógica atrás de ese error, entre comillas, ¿sí? Si tenemos en cuenta que el error es parte del aprendizaje también, ¿no? No tenemos que darle ese carácter de negativo al error, ¿no? Si nos paramos dentro de las posturas constructivistas, de escuela activa, ¿no? Si tuvieron pedagogía, habrán visto esto, o psicología educacional, ¿no? Esto del constructivismo, ¿no? De tener en cuenta los aprendizajes previos, de poder fomentar un aprendizaje significativo. Bueno, por ejemplo, en el caso de matemáticas, bueno, el resultado, y es uno de los objetivos, pero el objetivo es, bueno, ¿cómo razonó? ¿Cómo pensó? ¿Cómo llegó a ese resultado? Claro, sí, eso también. Los distintos Tiene que ver pasos, con eso. ¿no? Sí.
porque los chicos y las chicas son súper ingeniosas para responder. Y uno dice, qué genial. Bueno, ejemplos en las redes tienen un montonazo. No sé, leí hace poco una que es la foto, ¿no? de una letra bien infantil en lápiz, que le preguntaba qué era el acento, qué es el acento, ¿no? Y había respondido que era como el condimento, no sé, una cosa así, que le daba el condimento a la palabra, una cosa, no, una creación, una creatividad, ¿no? Ahora, si yo me pongo como docente, decir, ay, no dijo que el acento, no, como esa definición correcta. No, fue súper creativa su respuesta, ¿no? Bueno, no descartar, ¿no? Esta posibilidad de darle a los chicos y a las chicas que puedan responder desde esa creatividad, porque la escuela, cuando no atiende esto, muchas veces mata esa creatividad, y después de adulto nos cuesta un montón. Si alguien nos dice, bueno, en esta clase vamos a jugar, y nos cuesta un montonazo, porque estamos tan estructurados, tan acartonados, porque cuando quisimos mostrar la creatividad nos dijeron, no, tenés que repetir esto que yo digo. Bueno, después de grande nos cuesta un montonazo. Y después, siendo docentes, no tenemos ideas. Y no sé qué actividad hacer, porque ya no se me ocurre más nada. No puedo buscar como otras maneras, porque esa creatividad la perdí. Y la escuela muchas veces, mata esa creatividad cuando empiezan a hacer, ¿no? Porque no hay respuestas más ingeniosas que la de los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, y en la adolescencia también, en nivel medio también la creatividad de los pibes y las pibas, ¿no? Si me lo puede decir rapeando, ¿no? Porque le gusta el rap y rapea, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que arme una lección de forma oral rapeando. Sería genial. En coreografía y todo. Es buenísimo. O sea, además hace la clase mucho más dinámica y divertida. Genial. ¿No? Bueno. Se nos puede ocurrir... ¿Puedo leer algo cortito que rescaté? Sí, sobre lo que se estaba diciendo. La idea no es presentar la misma consigna para todos, sino presentar opciones que le motiven para acercarse al objetivo. Lo que necesitamos es garantizar el aprendizaje inclusivo mediante distintas formas de expresión y aplicación. Exactamente. Está bueno, sí. Es así. Sobre lo mismo. Es así, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Tener en claro a dónde voy con esta actividad. Porque muchas veces se plantean actividades que a veces el docente pierde el sentido. ¿Para qué era esto? Entonces, bueno, prefiero que me lo contesten así. O sea, aquí les doy esta posibilidad, pero bueno, no sé. Son preguntas, el cuestionario, el famoso cuestionario sobre un texto. Y se terminó ahí nuestra creatividad. Bueno, pero si no me animo a más, o tampoco tengo muy claro para qué hago lo que hago, y es solamente para cumplir, bueno, pero vimos este tema, y bueno, hay que verlo, porque el programa, porque no sé qué, y caemos en esa inercia de hacer siempre lo mismo. De hacer, ¿no? Si nos empezamos a aburrir, bueno, algo no anda muy bien, que digamos. ¿Sí? Hay que animarse también. Y bueno, los primeros tiempos a veces cuesta animarse, porque uno se siente seguro con lo que conoce. Pero entendamos que si tenemos en claro el objetivo, los propósitos, bueno, dar la posibilidad de que se pueda resolver de distintas maneras. ¿Sí? Y hay maneras que nos van a sorprender totalmente. ¿Sí? Pero bueno, hay que darle esa posibilidad a los y las estudiantes desde un principio. ¿Sí? Desde que son muy chiquititos, en la escuela, en el jardín, bueno, es fácil, pero digo, después también en el nivel medio, y acá en nivel terciario también. Digo, acá también en nivel terciario, y cuesta cada vez más, ¿no? Pero bueno, hay que animarse. Bueno, esos son los 7 principios. El martes que viene vamos a ver, antes que se corte, vamos a ver específicamente el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a seguir charlando sobre esto, ¿sí? Y el material yo se lo voy a ir compartiendo de a poco, ¿sí? Porque no quiero como bombardear con material, sino que primero quiero que lo veamos acá y después van a tener el material a mano, ¿sí? Bien, gracias, profe. ¿Estamos? Bien, bueno, ¿nos vemos la próxima? Profe, Sí. yo el martes tengo parcial de psicología y es presencial en la 134, y es de 6 a 7:30. Bueno. Yo vivo en Chacra 32, así que no voy a llegar. Dale. Lo grabo, no te preocupes. Grabo la clase Dale. y la subo, dale.